Buenas tardes. A ver, la lectura que abordamos hoy va a ser muy interesante por 4 razones. Primero, porque Elías Canetti es un judío sefardita que en su infancia habló yudesmo. Eso es lo que escrito se llama ladino. El yudesmo es la manera de hablar. El ladino, la manera de escribir. Es un español antiguo que salió con los judíos en 1492 y que se conservó en las casas porque se iba a regresar. O sea, es una lengua que es la cotidiana y la mantenemos porque algún día regresaremos. Y ahí viene pues la famosa leyenda de que cada uno llevaba la llave de la casa, etcétera, pero la llave de la casa era la lengua. De esa manera, si olvidamos la lengua, no volvemos. Si mantenemos la lengua, regresamos. Eso va a marcar a Canetti, como marca a todos los judíos de los Balcanes, a los judíos de Grecia, en especial una ciudad que se llama Salónica, que es la Jerusalén del sefardita realmente, y el norte de África. Ese es un primer elemento básico porque el alemán de Canetti es un alemán pensado en yudesmo. Es muy particular. Y él logra desarrollar el tipo de lengua y cuando la pronunciaba con el acento de los judíos sefardíes. Segundo, Canetti le va a dar mucha fuerza a la lengua alemana porque si los alemanes nos iban a matar, vamos a terminar en las bibliotecas de los alemanes. Por eso judío que se respete se hace traducir al alemán. Ahí estamos, ¿cierto? No pudieron, ahí están nuestros libros. Eso es una cosa muy particular, ¿cierto? Que aparece dentro de esto. Lo tercero es que Canetti es un hijo de papi y mami, porque la mayoría de los escritores son sufridos, les pasa de todo. Este señor no, es un muchachito mimado. Y a partir de ahí desarrolla una enorme literatura, porque la literatura está presente en todos los estadios de la vida del hombre. Nadie escoge dónde nace, nadie escoge en qué cultura, ni en qué condiciones económicas. Uno simplemente nace. Y ahí hay algo que alguien decía, hombre, pero ese señor, ¿qué puede aportar si no ha sufrido? Pues aportó una de las obras más importantes del siglo XX, Masa y Poder, un libro que se demoró 35 años escribiéndolo, para entrar a determinar qué es lo que nos vuelve criminales a todos, que es un asunto muy interesante. Y cuarto, con Canetti se entra en un escritor que hizo la gran escritura. O sea, Canetti solamente tiene una novela, él iba a escribir La comedia humana de la locura, que la nombró en francés dejando la locura en español. Entonces el título es La comedia humana de la locura, porque la locura solamente se entiende en la lengua propia, no se puede entender por fuera de las lenguas que uno no habla. Y va a escribir 3 obras de teatro maravillosas, que después de cada presentación tenía que salir corriendo porque lo iban a capturar. Y yo ahí en la reseña que hago
Simplemente lo que más le molesta a la gente en el teatro es tenerse que ver ahí. Eso lleva a todo tipo de protestas. Desde que no nos muestren a nosotros, la obra es muy linda, pero si nos muestran a nosotros, la obra se vuelve tremendamente peligrosa. Entonces el escritor que vamos a empezar a analizar en ese primer libro que escribe para su hermano que se está muriendo, que es el libro de la infancia, y lo escribe a los 70 años, porque al hermano menor no le tocó la infancia entre los suyos. Él ya nació en Inglaterra, luego lo criaron en Austria y luego lo devolvieron a Inglaterra. Entonces, como un homenaje al hermano que era un gran médico y que cuando se enferma, Canetti decide regalarle la infancia que no tuvo, contando su propia infancia. Son unos retos literarios bonitos, ¿cierto? Entonces empecemos. Meine früheste Erinnerung. Meine früheste Erinnerung ist in Rot getaucht. Auf dem Arm eines Mädchens komme ich zu einer Tür heraus. Der Boden von mir ist rot. Und zur Linken geht eine Treppe hier unten, die ebenso rot ist. Gegenüber von uns, in selber Höhe, öffnet sich eine Türe und ein lächelnder Mann tritt heraus, der freundlich auf mich zugeht. Er tritt ganz nahe an mich heran, bleibt stehen und sagt zu mir, zeig die Zunge. Ich strecke die Zunge heraus. Er greift in seine Tasche, zieht ein Taschenmesser hervor, öffnet es und führt die Klinge ganz nahe an meine Zunge heran. Er sagt, jetzt schneiden wir die Zunge ab. Ich wage es nicht, die Zunge zurückzuziehen. Er kommt immer näher, gleich wird er sie mit Klinge berühren. Im letzten Augenblick zieht er das Messer zurück, sagt, heute noch nicht, morgen. Er klappt das Messer wieder zu und steckt es in seine Tasche. Jeden Morgen treten wir aus der Tür heraus, auf dem roten Flur. Die Türe öffnet sich und der lächelnde Mann erscheint. Ich weiß, was er sagen wird, dass er sie mich abschneiden wird und fürchte mich jedes Mal mehr. Der Tag beginnt damit und es geschieht viele Male. Mi recuerdo más remoto. Mi recuerdo más remoto está bañado de rojo. Salgo por una puerta en brazos de una muchacha. Ante mí el suelo es rojo y a la izquierda desciende una escalera igualmente roja. Frente a nosotros, a la misma altura, se abre una puerta y aparece un hombre sonriente que viene amigablemente hacia mí. Se me aproxima mucho, se detiene y me dice, enseña la lengua. Yo saco la lengua. Él palpa en su bolsillo, extrae una navaja, la abre y acercando la cuchilla junto a mi lengua dice, ahora le cortaremos la lengua. No me atrevo a retirar la lengua. Él se acerca cada vez más hasta rozarla con la hoja. En el último momento retira la navaja y dice, hoy todavía no, mañana. Cierra la navaja y la guarda en su bolsillo. Cada mañana cruzamos la puerta y salimos al corredor rojo. Se abre la puerta y aparece el hombre sonriente. Sé qué es lo que va a decir y espero su orden para mostrar la lengua. Sé que me la cortará y cada vez tengo más miedo. Así comienza el día y la historia se repite muchas veces. Ich behalte es für mich und frage erst sehr viel später die Mutter danach. Am Rot überall erkennt sie die Pension in Karlsbad, wo sie mit dem Vater und mir den Sommer 1907 verbracht hatte. Für den Zweijährigen haben sie ein Kindermädchen aus Bulgarien mitgenommen, selbst keine 15 Jahre alt. In aller Frühe pflegt sie mit dem Kind auf dem Arm vorzugehen.
Sie spricht nur Bulgarisch, findet sich aber überall in dem belebten Karlsbad zurecht und ist immer pünktlich mit dem Kind zurück. Einmal sieht man sie mit einem unbekannten jungen Mann auf der Straße. Sie weiß nicht über ihn zu sagen. Eine Zufallsbekanntschaft. Nach wenigen Wochen stellt sich heraus, dass der junge Mann im Zimmer genau gegenüber von uns wohnt, auf der anderen Seite des Flurs. Das Mädchen geht manchmal nachts rasch zu ihm hinüber. Die Eltern fühlen sich für sie verantwortlich und schicken sie sofort nach Bulgarien zurück. Beide, das Mädchen und der junge Mann, gingen sehr früh von zu Hause fort. Auf diese Art müssen sie sich zuerst begegnet sein. So muss es begonnen haben. Die Drohung mit dem Messer hat ihre Wirkung getan. Das Kind hat 10 Jahre darüber geschwiegen. Guardo esto para mí y es solo mucho más tarde que se lo menciono a mi madre. De color rojo, solo recuerda la pensión de Karlsbad, donde había pasado el verano de 1907 con mi padre y conmigo. Habían traído para el pequeño de 2 años una niñera de Bulgaria, una muchacha que no tenía 15 años de edad. Todas las mañanas salía temprano con el niño en brazos. Hablaba solo búlgaro, pero se encontraba a gusto en la animación de Karlsbad y regresaba siempre puntualmente con el pequeño. Una vez la vieron en la calle con un joven desconocido. No sabe qué decir de él, una relación casual. Tras pocas semanas se comprueba que el joven ocupa la habitación frente a la nuestra, al otro lado del corredor. A veces la muchacha corre a su encuentro durante la noche. Mis padres se sienten responsables por ella y la envían inmediatamente a Bulgaria. Ambos, la muchacha y el joven, salían siempre de casa a primera hora. Así debió tener lugar el primer encuentro. Así debió comenzar todo. La amenaza del cuchillo surtió efecto. El niño guardó silencio durante 10 años. Bueno, ese es el párrafo que le da título al libro, La lengua salvada. La edición que está leyendo Marita es una edición muy rara porque es la lengua absuelta y ahí hablan del recuerdo más remoto cuando el título es realmente el recuerdo más temprano. ¿Cierto? Hay una palabra en alemán früh que es temprano, ya viene frühstück, un montón de cosas. Pero eso no viene al cuento, simplemente que parece mejor la lengua salvada, porque el siglo XX no absolvió a nadie. Ahora, que se salvaron muchos, sí, ¿cierto? El siglo más peligroso que ha tenido en la historia humana, y tal vez por eso Canetti la marca con rojo, porque es un siglo rojo, es un siglo donde lo rojo, que siempre era la pasión, se convirtió en violencia o en violencia pasional, que es una cosa más interesante. Entonces ahí lo que hace Canetti es establecer qué va a ser rojo a lo largo de su obra, porque en todas partes toca el rojo, es como el color del escritor, ahí es colores, escritores que se pueden rastrear a través de colores, el amarillo de García Márquez, por ejemplo, se puede rastrear el negro de Miguel Ángel Asturias, y en este se rastrea el rojo, un rojo que él va a tener como el primer recuerdo, que nos pasa a todos. O sea, el primer recuerdo es una fabulación, pero puede ser cierto. Los niños no recuerdan ni con palabras, ni en lugares, ni con forma, ni con sitios, recuerdan formas y colores. Eso es lo primero que se le viene a uno ¿cierto? A la mente. Y ahí va a establecer el rojo,
que se le repite, que aparece en las escaleras, que aparece en el tapete. Al fin y al cabo vivían en una casa de, como dicen la señora antioqueña, de gente acomodada, de una palabra muy linda, ¿cierto? Porque ahora en este desacomode tan bravo, pero era la gente que estaba acomodada porque podía vivir ahí de por vida. Y lo va a seguir en el relato que le hace la mamá de la lengua roja de los lobos, en las pañoletas de las gitanas, y es un rojo que de alguna forma se va a manifestar especialmente en dos obras de teatro, una que se llama La Boda, muy agresiva esa obra de teatro porque están en un edificio, en el piso de abajo alguien se está muriendo, arriba hay una boda y el de abajo está esperando que este se muera rápido para subir a bailar, para subir a comer, que es más o menos lo que pasó en el siglo XX, ¿cierto? Que se acabe pues todo esto, a cuánto hay que matar porque nos están esperando para una fiesta. Y ahí el rojo va a estar presente. Y ese rojo en la infancia es interesante, porque no es un rojo que lo esté usando para denunciar nada, lo está usando simplemente como camino, es como la lámpara que le ilumina las cosas, el rojo. Me acuerdo cuando yo era publicista, que todavía existía un banco que se llamaba el BIC, que era un punto rojo con la letra en blanco, y me explicaba don Agustín Jaramillo Londoño que ese era el mayor impacto que puede tener un aviso, que tenga un punto blanco con una letra un punto rojo con una letra blanca. Entonces uno ahí va como pisteando por dónde se quiere ir Canetti. Hay que tener en cuenta que esto lo escribió a los 70 años. Ahora, se supone que a uno de esa edad la infancia la tiene más clara, de pronto porque la puede inventar mejor. Ahora, hay algo que es importante, ¿cierto? Cada cual tiene el pasado que quiera, es lo único que no pueden impedir. Yo tengo el pasado que quiera, si ese pasado me va a ayudar a vivir el presente, y eso es un asunto muy bonito en el mundo de Canetti. Entonces sigamos. Familienstolz. Rustschuk, an der unteren Donau, wo ich zur Welt kam, war eine wunderbare Stadt für ein Kind. Und wenn ich sage, dass sie in Bulgarien liegt, gebe ich eine unzulängliche Vorstellung von ihr. Denn es lebten dort Menschen der verschiedensten Herkunft. An einem Tag konnte man 7 oder 8 Sprachen hören. Außer den Bulgaren, die oft von Lande kamen, gab es noch viele Türken, die ein eigenes Viertel bewohnten, und an dieses angrenzend lag das Viertel der Spaniolen, das unsere. Es gab Griechen, Albanesen, Armenier, Zigeuner. Von gegenüber liegenden über den Donau kamen Rumänen. Meine Amme, an die ich mich aber nicht erinnere, war eine Rumänin. Es gab vereinzelt auch Russen. Als Kind hatte ich keinen Überblick über diese Vielfalt, aber ich bekam unaufhörlich ihre Wirkungen zu spüren. Manche Figuren sind mir bloß in Erinnerung geblieben, weil sie einer besonderen Stammesgruppe angehörten und sich durch ihre Tracht von anderen unterschieden. Unter den Dienern, die wir im Laufe jener 6 Jahre im Hause hatten, gab es einmal einen Tscherkesse und später einen Armanier. Die beste Freundin meiner Mutter war Olga, eine Russin. Einmal wöchentlich zogen Zigeuner in unserem Hof, so viele, dass sie mir wie ein ganzes Volk erschienen. Und von der Schrecken, mit denen sie mich erfüllten, wird noch die Rede sein. Orgullo de familia. Rustschuk, en el Bajo Danubio, donde vine al mundo, era una ciudad maravillosa para un niño. Y si digo que está en Bulgaria,
no doy más que una vaga idea de ella. Allí vivían gentes de las más diversas procedencias. En un mismo día se podían escuchar 7 u 8 idiomas diferentes. Además de los búlgaros, que por lo general provenían del campo, había muchos turcos que vivían en su propio barrio y colindando con este estaba el barrio de los sefardíes, el nuestro. Había griegos, albanos, armenios y gitanos. Los romanos venían de la otra orilla del Danubio. Mi nodriza, de la que no me acuerdo, era rumana. Ocasionalmente también había rusos. Como niño yo no tenía manera de aprehender esta multiplicidad. Sin embargo, nunca dejé de percibir sus efectos. Algunos personajes se me han quedado grabados solo porque pertenecían a un grupo étnico determinado y se diferenciaban de los demás por su indumentaria. Entre los criados que tuvimos en casa durante aquellos 6 años, hubo una vez un cherqueso y más tarde un armenio. La mejor amiga de mi madre, Olga, era rusa. Una vez por semana se reunían en nuestro patio los gitanos y tantos eran que me parecía un pueblo entero. Del miedo que me daban hablaré más adelante. Rustschuk war ein alter Donauhafen und war als solcher von einiger Bedeutung gewesen. Als Hafen hatte er Menschen von überall angezogen und von der Donau war immerwährend die Rede. Es gab Geschichten über die besonderen Jahre, in denen die Donau zufror, von Schlittenfahrten über das Eis nach Rumänien hinüber, von hungrigen Wölfen, die hinter den Pferden der Schlitten her waren. Wölfe waren die ersten wilden Tiere, über die ich erzählen hörte. In den Märchen, die mir die bulgarischen Bauernmärchen erzählten, kamen Werwölfe vor. Und mit einer Wolfsmaske vorm Gesicht erschreckte mich eines Nachts mein Vater. Es wird mir schwerlich gelingen, von der Farbigkeit dieser frühen Jahre im Rutschstück, von seinen Passionen und Schrecken eine Vorstellung zu geben. Alles, was ich später habe im Rutschstück schon mal geschehen. Die übrige Welt heißt dort Europa. Und wenn jemand die Donau hinauf nach Wien führt, sagte man, er fährt nach Europa. Europa begann dort, wo das türkische Reich einmal geendet habe. Von den Spaniolen waren die meisten doch türkische Staatsbürger. Es war ihnen unter den Türken immer gut gegangen, besser als den christlichen Balkanslawen. Aber da viele unter den Spaniolen wohlhabende Kaufleute waren, unterhielt das neue bulgarische Regime gute Beziehungen zu ihnen und Ferdinand, der König, der lange regierte, galt als Freund der Juden. Rustschuk era un viejo puerto del Danubio, lo que le confería cierta importancia. Como puerto había atraído gente de todas partes y el Danubio era el tema constante de conversación. Se contaban historias sobre aquellos años singulares en los que el río se había helado, de viajes a Rumania en trineo a través del hielo, de lobos hambrientos que pisaban los talones a caballos de los trineos. Los primeros animales salvajes de que oí hablar fueron los lobos. En los cuentos que me contaban las campesinas búlgaras aparecían los licántropos y una noche mi padre me dio un susto poniéndose una máscara de lobo en la cara. Me resulta difícil dar una imagen del colorido de estos primeros años de Rustschuk, de sus pasiones y sus miedos. Todo lo que viví después ya había ocurrido alguna vez en Rustschuk. Allí llaman Europa al resto del mundo. Y si alguien remonta el Danubio en dirección a Viena, se dice que va a Europa. Allí, Europa comienza donde en otro tiempo terminaba el Imperio turco. La mayoría de los sefardíes eran todavía ciudadanos turcos. Las cosas les habían ido siempre mejor que a los cristianos eslavo-balcánicos. Pero debido a que muchos de los sefardíes eran comerciantes acomodados,
El nuevo régimen búlgaro tenía buenas relaciones con ellos y al rey Ferdinand, que gobernó durante un prolongado periodo, se le consideraba amigo de los judíos. Die Loyalitäten der Spaniolen waren einigermaßen kompliziert. Sie waren gläubige Juden, denen ihr Gemeindeleben etwas bedeutete. Aber sie hielten sich für Juden besonderer Art und das hing mit ihrer spanischen Tradition zusammen. Im Lauf der Jahrhunderte, seit ihrer Vertreibung, hatte sich das Spanisch, das sie untereinander sprachen, sehr wenig verändert. Einige türkische Worte waren in die Sprache aufgenommen worden, aber sie waren als türkisch erkennbar und man hatte für sie fast immer auch spanische Worte. Die ersten Kinderlieder, die ich hörte, waren Spanisch. Ich hörte alte spanische Romances. Was aber am kräftigsten war und für ein Kind unwiderstehlich war eine spanische Gesinnung. Mit naiver Überheblichkeit sah man auf andere Juden herab. Ein Wort, das immer mit Verachtung geladen war, lautete Todesco. Es bedeutete einen deutschen oder aschkeischen Juden. Es wäre undenkbar gewesen, eine Todeska zu heiraten. Und unter den vielen Familien, von denen ich in Rostock als Kind reden hörte oder die ich kannte, entziehe ich mich keines einzigen Falles einen solchen Mischee. Ich war keine 6 Jahre alt, als mich mein Großvater vor einer solchen Mesallianz in der Zukunft warnte. Aber mit dieser allgemeinen Diskriminierung war ich nicht getarnt. Es gab unter den Spaniolen selbst die gute Familien, womit man die meinte, die schon seit langem reich waren. Das stolzste Wort, das man über einen Menschen hören konnte, war es de buena familia. Er ist aus guter Familie. Wie oft und bis zum Überdruss habe ich das von der Mutter gehört. Als sie von Burgtheater schwärmte und Shakespeare mit mir las, ja viel später noch, als sie von Strindberg sprach, der zu ihrem Leibautor wurde, genierte sie sich nicht, von sich selbst zu sagen, dass sie aus guter Familie stammte. Es gäbe keine bessere. Sie, der die Literaturen und Kultursprachen, die sie beherrschte, zum eigentlichen Inhalt ihres Lebens wurden, empfand keinen Widerspruch zwischen dieser leidenschaftlichen Universalität und dem hochmütigen Familienstolz, den sie unablässig nährte. En cierta forma, las fidelidades de los sefardíes fueron complejas. Eran judíos creyentes para quienes la vida de la comunidad religiosa tenía significado. Ocupaba, sin excesivo ardor, el centro de sus existencias, pero se consideraban judíos especiales, lo que estaba estrechamente relacionado con su tradición española. En el transcurso de los siglos, el español que hablaban desde su expulsión había evolucionado muy poco. Habían incorporado algunas palabras turcas, pero se las reconocía como turcas y casi siempre tenían vocablos equivalentes en castellano. Las primeras canciones infantiles que oí eran españolas, se trataba de viejos romances españoles, pero lo que se grababa con más fuerza en un niño era la mentalidad de los españoles. Con ingenua arrogancia miraban por encima del hombro a los demás judíos y utilizaban la palabra todesco, cargada de sarcasmo, para designar a un judío alemán o askenazi. Hubiera sido impensable casarse con una todesca, y entre las muchas familias de las que oí hablar o conocí en Rostock de niño, no recuerdo ni un solo caso de matrimonio mixto. No tenía 6 años de edad cuando ya mi abuelo me previno contra este tipo de alianza, pero esta discriminación generalizada no era todo. Entre los mismos sefardíes existían las buenas familias.
por lo que se entendía las familias adineradas desde hacía mucho tiempo. Lo más arrogante que podía decirse de alguien era: es de buena familia. ¿Cuántas veces ad nauseam le había oído decir esto a mi madre? Cuando se entusiasmaba con el Burgertheater y leía Shakespeare conmigo, incluso mucho más tarde, cuando hablaba de Strindberg, su autor predilecto, no paraba mientes en decir que ella misma pertenecía a una buena familia, que no había otra mejor. Ella, para quien la literatura universal que dominaba llegó a constituir el auténtico sentido de su vida, no sentía que hubiera la menor contradicción entre esta universalidad apasionada y el vano orgullo familiar que alimentaba sin cesar. A ver, ahí hay unas cosas, eso podemos antioqueños, ¿cierto? Que los antioqueños pues todos se pelean la buena familia, etcétera, etcétera. Y es cierto, porque la buena familia de todas maneras es sostenerse en una posición burguesa en varias generaciones. Eso es lo que se ha entendido aquí, se ha entendido en Bulgaria, en los Balcanes, en todas partes. Implicaba, como dice Canetti ahí, pues simplemente estar un poquito por encima de los demás, desde el punto de vista de que tengo mejor cultura, he viajado más, conozco más cosas. Y eso sí nos caracterizó a los sefardíes con relación a los askenazim, que eran muy pobres. Pero como los judíos sefardíes hemos sido de clase media y nos sostenemos ahí, ¿cierto? Y con una cultura un poquito más amplia, filósofos como Maimónides, como Yehuda Abravanel, como Yehuda Halevi, gente como Montefiore, y todo eso lo va a tener claro Canetti. O sea, yo no voy a negar un israelí que fue el que hizo el imperio inglés, ¿cierto? Son buenas familias y todo el mundo trataba de alguna forma de estar ligado a eso. Eso muestra una cosa muy importante. El mundo hay que mirarlo desde muchas lentes, y una de las lentes desde las que mira Canetti es qué pasó con ese mundo de las buenas familias. Que tener en cuenta que Stefan Zweig, que no era judío sefardita, sino askenazim, se suicida porque pierde Europa, pierde la Europa de las buenas familias. O sea, ahí hay un contexto. El mismo Thomas Mann, en una novela que se llama Los Buddenbrook, va a narrar la pérdida del concepto de la buena familia. Esto lo digo es porque después Canetti va a seguir trabajando eso, ¿cierto? Hay unos mundos ideales, hay unos burgueses satisfechos y de repente todo ese mundo se acaba, todo ese mundo se muere y le da a este escritor pues un punto clave. ¿Será que volvemos a ser los que éramos o qué? Por eso él habla ahí de españoles, además seguramente le había olvidado la palabra, porque el judaísmo se llama también españolit, pero termina en T, que era la palabra que se trajeron, que se llevaron. Ahí no dice Spanien ni cosa por el estilo, no, españoles, buscando el asunto de lo españolit, o sea, todo lo que tiene que ver con el Mediterráneo. Porque lo que va a suceder en los Balcanes es el ingreso del Mediterráneo. Y ahí es donde él va a decir, bueno, entonces ahí nos vamos a encontrar con un montón de gente, o unos del Mediterráneo, otros que vienen de la frontera turca, los búlgaros, los turcos, los griegos, los españolit, etcétera, etcétera. Pero es una clave bonita para leer a Canetti, porque es la misma pregunta que se hizo Thomas Mann. ¿Y qué pasó con los modelos de burgués satisfecho? Resulta que ese burgués satisfecho tenía dinero, pero no era codicioso. Y ahí hay un punto tremendo, muy distinto al yanqui, que es codicioso. Es que esas son dos formas de burguesía, una burguesía que se da en el Mediterráneo,
la burguesía placentera, hedonista, y el modelo industrial norteamericano que aparece en la Guerra de Secesión, que es el yanqui. Tengo que ser superior a los demás y voy a ser un gran acumulador. Entonces, por eso el jueguito con lo de la buena familia, ¿cierto? Que ya no es que yo soy más que usted ni cosas por el estilo, sino que yo soy un buen modelo para usted. ¿Cierto? Después de lo de ayer, uno buscar un buen modelo aquí es lo más peligroso del mundo, ¿cierto? Entonces hay que leer a Canetti, ¿cierto? Schon zur Zeit, als ich ihr noch ganz verfallen war, sie schloss mir alle Türen des Geistes auf. Und ich folgte ihr blindlings und begeistert. Fiel mir dieser Widerspruch auf, der mich peinigte und verstörte. Und in unzähligen Gesprächen zu jeder Periode meiner Jugend sprach ich mit ihr darüber und warf es ihr vor. Aber es machte ihr nicht den geringsten Eindruck. Ihr Stolz hatte früh seine Kanäle gefunden, die er überführt. Mich aber hat sie durch diese Enge, die ich an ihr nicht begriff. Früh gegen jeden Hochmut der Herkunft eingenommen. Ich kann Menschen mit Kastenstolz irgendwelcher Art nicht ernst nehmen. Ich betrachte sie wie exotische, aber etwas lächerliche Tiere. Ich ertappe mich bei den umgekehrten Vorurteilen gegen Menschen, die sich auf ihre hohe Herkunft etwas zugute halten. Den wenigen Aristokraten, mit denen ich befreundet war, musste ich erst nachsehen, dass sie davon sprachen, und hätten sie geahnt, welche Mühe mich das kostete. Sie hätten auf meine Freundschaft verzichtet. Alle Vorurteilte sind durch andere Vorurteilte bestimmt, und am häufigsten sind die, die sich aus ihren Gegensätzen herleiten. Incluso en la época en que seguía totalmente entregado a ella, me abrió todas las puertas del espíritu y yo la seguí, ciego y entusiasta. Me chocaba esta contradicción que me dolía y avergonzaba al mismo tiempo. Y se lo comenté y reproché innumerables conversaciones de aquel periodo de mi juventud, aunque estos reproches no le hicieron mella. Su orgullo había encontrado muy pronto sus propios cauces, por los que fluía impertérrito. Sin embargo, esta estrechez suya, que yo no acertaba a comprender, hizo que pronto me volviera reacio a cualquier arrogancia de cuna. No puedo tomar en serio a nadie que ostente cualquier tipo de presunción por sus orígenes. Lo contemplo como si se tratara de un animal exótico, pero un tanto risible. Sorprendo en mí el inamovible prejuicio contra las personas que se vanaglorian de su elevada alcurnia. Las pocas veces en que hice amistad con aristócratas, tuve que pasar por alto que hablaran de esto. Si hubieran imaginado el esfuerzo que ello me costaba, hubieran tenido que renunciar a mi amistad. Todo prejuicio se configura a partir de otro prejuicio, y los prejuicios más frecuentes son los que emanan de sus opuestos. Es kommt dazu, dass die Kaste, zu der meine Mutter sich rechnete, neben ihrer spanischen Herkunft eine des Geldes war. In meiner Familie und besonders in ihrer sah ich, was Menschen durch Geld geschah. Ich fand die am schlechtesten, die sich am willigsten dem Gelden hingaben. Ich lernte alle Übergänge von Geldgier zu Verfolgungswahn kennen. Ich sah Brüder, die einander durch ihre Habgier in jahrelange Prozessen zugrunde richteten.
und die weiter prozessierten, als kein Geld mehr da war. Sie waren aus derselben guten Familien, auf die die Mutter so stolz war. Sie sah es selbst mit an. Wir sprachen oft darüber. Ihr Verstand war durchdringend, ihre Menschenkenntnisse an der großen Werken der Weltliteratur geschult, aber auch an der Erfahrungen ihres eigenen Lebens. Sie erkannte die Motive der wahnwitzigen Selbstverfleischung, in der ihre Familie begriffen war. Sie hatte mit Leichtigkeit einen Roman darüber schreiben können. Ihr Stolz auf diese selbe Familie blieb unerschüttert. Wäre es Liebe gewesen, ich hätte es eher begriffen, aber viele der Protagonisten liebte sie gar nicht. Über manche war sie empört, für andere empfand sie Verachtung, für die Familie als Ganze empfand sie nur Stolz. Spät habe ich erkannt, dass ich auf die größeren Verhältnisse der Menschheit übertragen, genau wie sie bin. Ich habe den besten Teil meines Lebens damit zugebracht, den Menschen, wie er in den historischen Zivilisationen erscheint, auf seine Schliche zu kommen. Ich habe die Macht so erbarmungslos untersucht und zerlegt, wie meine Mutter die Prozesse in ihrer Familie. Es gibt wenig Schlechtes, was ich vom Menschen wie der Menschheit nicht zu sagen hatte. Und doch ist mein Stolz auf sie noch immer so groß, dass ich nur ein wirklich hasse, ihren Feind, den Tod. Además, la clase en la que se incluía mi madre era de origen hispano y adinerada. Yo pude ver en mi familia, y en especial en la suya, lo que el dinero hace de la gente. Las peores eran los que más se consagraban al dinero. Aprendí a conocer todos los pasos que van de la codicia al ansia delirante. Vi hermanos cuya avaricia los llevó a destruirse unos a otros en procesos interminables y que seguían pleiteando cuando ya no les quedaba un céntimo. Pertenecían a esas mismas buenas familias de las que mi madre estaba tan orgullosa. Ella también fue testigo de estos procesos, hablamos de ello con frecuencia. Su inteligencia era penetrante, su conocimiento de la naturaleza humana provenía de las grandes obras de la literatura universal, por un lado, y de su propia experiencia, por otro. Conocía perfectamente los motivos de la insensata autodestrucción que carcomía a su familia. Hubiera podido escribir fácilmente una novela sobre ello, pero el orgullo que sentía mi madre por esta familia fue inquebrantable. Si se hubiera tratado de amor, yo lo hubiera podido comprender desde un principio, pero no amaba en absoluto a muchos de sus protagonistas. Unos le producían indignación, otros le inspiraban desprecio. Por la familia como un todo, solo sentía orgullo. Mucho más tarde comprendí que en el ámbito más amplio de las relaciones humanas, yo soy exactamente como ella. He pasado la mayor parte de mi vida señalando los ardides del ser humano tal como aparecen históricamente a lo largo de las civilizaciones. He investigado y analizado el poder tan despiadadamente como mi madre los procesos en los que se metía su familia. Existen pocas cosas negativas que yo no haya dicho del hombre y de la humanidad. Y a pesar de todo, me siento tan orgulloso de ambos que solo odio realmente una cosa, su enemigo, la muerte. A ver, ese fue un personaje que nunca fue capaz de crear Canetti, el enemigo de la muerte. Él dice que la muerte no la podemos vencer, por si la podemos estar engañando. De hecho, después Bergman
el director de cine, ¿cómo se llama? Ingmar Bergman, sí, va a hacer el séptimo sello, donde uno se pasa jugando al ajedrez con la muerte. Eso va de jugada en jugada. O sea, consiste en que el otro no me dé mate, me dará, pero entonces mientras se juegue bien la partida se demora el mate, ¿cierto? Entonces todo esto lo va a llevar Canetti a 3 estadios muy poderosos. Primero, las palabras, y al que le interese las palabras, qué significan las palabras, él mismo tiene un libro de varios artículos que se llama La conciencia de las palabras, pero sostiene con las palabras una teoría. Las palabras son las que le ponen el límite a la realidad. Después de lo que usted dijo, hasta allá llega su realidad. Por eso la mentira destruye la realidad, ¿cierto? Es una teoría muy bonita que va a lograr Canetti a partir de, por eso el primer libro va a ser Salvé la lengua, salvé las palabras, porque si le hubieran cortado la lengua no hubiera podido marcar la realidad a través de la palabra dicha, que es la más importante, porque se sale de mí. La palabra escrita no se sale de mí, se queda conmigo, no la palabra dicha. Cuando yo expreso algo, ya estoy afuera. Cuando escribo algo, estoy adentro. Es una posición muy interesante para un escritor. Va a tomar las palabras como lo que nos hacen posibles como humanos y lo que nos hace posible como deshumanos. Porque es que el mundo no se puede entender sino a través de los opuestos. Lo bueno se opone a lo malo, lo blanco a lo negro, lo frío a lo caliente, lo blandito a lo duro, lo humano a lo inhumano. Alguien decía por ahí, yo he podido olvidar los golpes, pero no las palabras. Esto que es algo que él va a plantear en toda su obra, ¿cierto? ¿Qué hicimos con la realidad y qué es lo que no logramos olvidar? Podemos olvidar que nos persiguieron, que nos mataron, que nos robaron, pero no las palabras, porque somos las palabras. Eso es lo que nos hizo animales diferentes, que tenemos palabras para marcar nuestro espacio de realidad. Y solamente a partir del diálogo, que va a ser la función, a nosotros nos olvidó Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es el único libro donde hay un diálogo continuado, para dejar de ser loco y volverse sabio. Es que ese es el Don Quijote de la Mancha. Cuando él analiza a Don Quijote de la Mancha es maravillado, porque además lo está entendiendo con las palabras que aprendió en la infancia, y esto es un diálogo. Empezamos en la locura, dialogando, nos vamos abandonando la locura, y dialogando nos vamos volviendo sabios. Eso es lo que le plantea a usted Don Quijote de la Mancha. Toda esta Canetti es fruto del Quijote de la Mancha, porque son las palabras. Y yo creo que eso le da a él para escribir esos 3 libros de la biografía. La lengua salvada, lo puedo hablar. La antorcha en el oído, tengo que oír. Porque además, como crea ese personaje que lucha contra la muerte, tiene otro que es permanente, que es el testigo oidor, el que va oyendo. Va a tener un libro precioso que se llama Las voces de Marrakech, donde él se va a oír palabras libres, no entiende ninguna porque están hablando en bereber, pero dice, es maravilloso lo que yo oyendo palabras que son libres porque no las he podido apresar. Cuando yo entiendo la palabra del otro, la apreso. Cuando no entiendo la palabra del otro, sigue como un pajarito volando, dando vuelta al torno a uno.
Eso es precioso lo que él hace en las voces de Marrakech, ¿cierto? Y finalmente Canetti va a llevar esas palabras al teatro y a las palabras de la gente afuera. Hay un libro que recuperaron al final que se llama Bajo las bombas, que es la estancia de él en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, y de cómo se oían bombas, y cómo las bombas se vuelven palabras, y cómo las bombas se nos vuelve la realidad que nos están planteando, y cómo esas bombas nos permiten levantar una copa y brindar por la vida. Somos completamente absurdos, y eso es lo que nos hace grandes, que somos absurdos. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones querida, Marita pues está sola y aquí estamos.